¿Qué tal? Les quiero platicar sobre una paciente que vino a buscarnos de Chiapas, nos vio por YouTube sobre un mioma intramural de grandes elementos y además un mioma submucoso de medianos elementos, y todo se hizo en una misma cirugía. Recuerden que saber es poder. Les voy a enseñar un poquito esquemáticamente. Esta paciente ya tiene 2 embarazos, pero le querían retirar el útero porque tenía un mioma intramural de grandes elementos de 10 a 12 centímetros. Vamos a ver, anatómicamente ella tiene su útero y uno de los miomas está aquí adentro. O sea, este es el mioma submucoso, que sería este. Anatómicamente, este es el tamaño de un útero, que son más o menos 7 centímetros, y este medía 5 centímetros. Imagínense que la mitad de este mioma estaba adentro de su útero, y entonces le causaba demasiada molestia, sangrados y dolor. Pero le querían retirar el útero y ella no aceptaba. Este mioma intramural estaba en el músculo uterino y realmente ella ya sentía la tumoración arriba del pubis, y realmente literal se veía como si fuera un embarazo de 4 o 5 meses. Entonces lo que hicimos es, entramos con una incisión fan steel. Nosotros tenemos 2 o 3 trucos que nos ha ido aprendiendo a lo largo de los 20 años que tenemos de experiencia. Hicimos una incisión fan steel, pero en la línea media, adentro donde están los músculos, hicimos un corte medial. Con esto lo que hacemos es, pierde un poquito de resistencia a la cavidad abdominal, nos hace una incisión en triángulo y podemos entrar con el alexis, y realmente por eso es que pudimos exteriorizar el tumor, porque con esa incisión en rombo nos da más campo quirúrgico, y con el alexis sacamos el mioma y lo morcelamos. La idea de morcelar, como siempre les digo, es tratar de, por una incisión más pequeña, poder retirar miomas de tan grandes elementos, y además que la recuperación es mucho más rápida. ¿Por qué? Pues porque no estamos haciendo la incisión fan steel tradicional con el corte medial o con el corte horizontal en el músculo uterino, y eso genera un poquito más de dolor. Si ustedes pueden observar los primeros videos, hacíamos morcelación también, y era hacer rebanaditas en triángulo, realmente irle quitando pedacitos y lo sacábamos, y por ahí después ya sacábamos el tumor. Con esto muchas veces cuando grabábamos no nos dábamos idea del tamaño, de la dimensión de estos músculos, de estos miomas tan grandes que están intramurales. Aquí ahora lo que estamos haciendo es, empezamos con una incisión y prácticamente le vamos haciendo como si fuera una espiral. Con esto se va haciendo como si fuera un tornillito, y cuando lo exteriorizamos pues parece una flor, un capullo, o a veces parece una col. Pero la idea de esto es tratar de perder menos tiempos quirúrgicos, poder exteriorizar el tumor hacia la cavidad y trabajar afuera para evitar los sangrados. Este tipo de miomas, que es el mioma submucoso, generalmente si la paciente acude con nosotros con deseo reproductivo y obviamente tiene sangrados, manchados, nos metemos vía vaginal, que se llama el abordaje histeroscopía quirúrgica, como hemos enseñado algunas. La ventaja de la histeroscopía quirúrgica es una cirugía ambulatoria porque no abrimos. Podemos resecar el tumor lentamente con una asa curva, vas rebanando en pedacitos al tumor, pero la desventaja es que, como está adentro de la cavidad, es muy grande, y entonces empieza a haber sangrado y nos obstaculiza la fibra óptica, de tal grado que en este tipo de tumores de más de 2,5 o 3 centímetros tenemos que hacer en muchas ocasiones 2 histeroscopías. La paciente era foránea, venía de Chiapas, entonces lo que quisimos fue ahorrar sus tiempos quirúrgicos y decidimos entrar por arriba. Lo que hicimos, si verán en el video, al momento de terminar la miomectomía, lo que hicimos es, en la cara posterior, empujé al útero desde abajo para poder sentir al mioma donde estaba, e incidimos internamente sobre la bolsa de la cavidad, y ahora así pudimos exteriorizar este miomita. Lo cortamos en su base con la tijera Wave o la pinza Wave que transmite calor, y después ya pudimos cerrar la cavidad y la musculatura, y todo quedó en un solo evento. ¿Qué ventaja tiene esta cirugía? Que esta paciente, ahí le pudimos quitar 2 tumores en un mismo evento, pero además es que el tiempo quirúrgico fue muy rápido, menos de 2 horas, y el sangrado solo fueron 300 mililitros. Es bien importante, como mencionamos, localización, tamaño, deseos o no de reproducción, edad de la paciente, y si tenemos anemia o no, y si tenemos sangrados o no, porque de ahí muchas veces decidimos si realmente vale la pena hacer una cirugía por arriba y otra por abajo, como lo hemos hecho en algunos videos que hemos subido. 46 años, pacientita que viene
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Tiene un mioma intramural de 10 a 11 centímetros. Le dijeron que le iban a retirar todo el útero. Y además trae un mioma submucoso que lo vamos a retirar también por incisión por arriba para no hacer 2 cirugías. Ahorita les mostramos. Listo. Vean, ya logramos exteriorizar el mioma. El día de ayer nos hicieron preguntas en YouTube de si un mioma grande se podía sacar por una incisión que no fuera mediana. Esta es una incisión estética, panestic que decíamos. La idea es morcelar un poco el mioma para que pueda salir. Y acá afuera trabajamos con él, con la pinza Wave para quemarlo y que no nos sangre. Ya terminamos la cirugía. Vean qué bonito ovario derecho para 46 añitos. Aquí está el cuerpo hemorrágico, aquí ovuló. Así es como normalmente se hace, como si fuera un volcancito. Su trompa derecha. Aquí está ya la cicatrización, vean cómo quedó. Obviamente es muy grande en toda la cara anterior uterina. Y acá está la cara posterior del útero, que sigue siendo un útero medio grande porque ella es multigesta, tiene 2 hijos. Y vean qué buenos ovarios tiene para 46 años. Pero ella no quiere embarazarse, simplemente quería preservar el útero. Y por una incisión estética pudimos hacerlo. Vean, ya retiramos el mioma intramural, es muy grande el mioma. Pero este mioma, acuérdense que les decía, tiene un mioma submucoso. Ya entramos a cavidad. A veces son un poquito sangrones, pero en ella es mejor porque hacer una cirugía por arriba y por abajo, a veces tienes que hacer 2 procedimientos para quitar un mioma submucoso. Entonces lo ideal es, con esta cirugía, retiramos ambos miomas y ya después revisamos cómo queda la cavidad. Recuerden, muchas veces nos escriben y lo mencionamos en la entrevista de YouTube que tuvimos hace unos días. Las pacientes nos preguntan mucho si es necesario hacer una consulta virtual y tomar una resonancia. Todo es relativo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un mioma intramural con un ultrasonido vaginal o abdominal y puedo delimitar muy bien dónde está este tumor, a veces no es necesario hacer una resonancia. Luego nos dicen, oye, ¿tengo que ir forzosamente para ver si me hacen una resonancia? No necesariamente, pero sí me gusta mucho más revisarlas yo, porque si yo puedo identificar este tumor intramural y este submucoso, en ocasiones te puedes ahorrar la resonancia, que eso cuesta más o menos 6,000 a 7,000 pesos. Entonces, la resonancia solo la pedimos cuando son pacientes que vienen de fuera, que hacemos una entrevista por vía Zoom, pero que yo no puedo identificar muy bien las imágenes. Recuerden que les decía, no me basta con una interpretación, normalmente prefiero ver imágenes por ultrasonido, pero si a veces los ultrasonidos no me dan una idea real de dónde están los tumores, sobre todo cuando son múltiples, la resonancia es perfecta porque ahí sí, vía Zoom, podemos manejar y manipular todas las imágenes en 3D para poder tener una idea mejor en qué anatomía están y yo decirles cuál va a ser el abordaje, el tiempo quirúrgico y el riesgo de sangrado.